Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hablar de el balanceo. El balanceo por óxido reducción. Balanceo por óxido reducción o el método redox se utiliza cuando en una ecuación se encuentran elementos que han cambiado su estado de oxidación y ese cambio se da de los productos hacia los reactivos o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Estamos acostumbrados a formar sales en las cuales existía un ácido y una base y eso producía una sal. En este caso nosotros podemos tener elementos que estén solos o elementos que pueden estar combinados, por ejemplo ácido con ácido, ácido con elemento sólido, base con elemento, base con óxido y muchas variaciones que terminan produciendo cambios dentro de la ecuación. Para poder identificar, en primer lugar existen unas reglas. Siempre es necesario saber, lo primero es realizar que la carga formal del ejercicio que se está haciendo. Tenemos, por ejemplo, en este ejercicio tenemos lo que es ácido sulfídrico más yodo gaseoso produce ácido iohídrico más azufre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la carga formal de cada uno de los elementos. La primera regla que nosotros aprendemos es que todos los elementos que se encuentren solos tienen un valor de 0. Entonces el yodo tiene 0 y el azufre tiene 0. Dentro de las reglas que nosotros vimos que los señores hidrácidos, ¿sí?, como el ácido iohídrico o el ácido sulfídrico, siempre el hidrógeno va a trabajar con +1. ¿Qué podemos hacer? Entonces tenemos 1 por 2, 2 positivos, deberíamos tener 2 negativos. Nosotros recordamos que en los hidrácidos el azufre trabaja con -2. Luego de eso, pues tenemos acá un positivo, tendremos que tener un negativo. Con esto nosotros ya hallamos la carga formal de ¿qué? De la ecuación. Lo siguiente que tenemos que hacer es, a partir de una recta que nosotros podemos desarrollar, siempre vamos a tener el 0, aquí vamos a tener el +7 y acá vamos a tener el -7. Estos son los valores máximos de ganancia y de pérdida de ¿qué? De electrones que se pueden tener. Hay que recordar que entre más negativo sea, más electrones se ha ganado. Entre más positivo sea, más electrones se han cedido o perdido. Cuando nosotros nos movemos hacia la mano derecha, siempre se va a hablar de oxidación. Y la oxidación nosotros siempre vamos a entender como ¿qué? Como perder. ¿Listo? En caso contrario, si nosotros vamos de un número positivo hacia un número negativo, nos movemos hacia la mano izquierda, quiere decir que vamos a reducir. Y reducir siempre se va a entender como ganar. ¿Listo? A partir de eso nosotros observamos en la ecuación, ¿sí?, que hay unos señores que pudieron sufrir oxidación y otros pudieron sufrir ¿qué? Reducción. Nosotros nos damos cuenta que el azufre cambió y el yodo cambió. Y de ahí empezamos a realizar algo que se conoce como las ecuaciones o la identificación de las respectivas sustancias y los elementos que se han oxidado o se han reducido. Entonces tenemos que, en primer lugar, tenemos el azufre. El azufre en este lado y acá va a trabajar con -2, pero el azufre en el lado de allá va a estar con 0. Si nos damos cuenta, el azufre pasó de estar en -2, ¿sí?, y moverse a 0, quiere decir que se oxidó, o sea que él perdió. ¿Cuántos electrones perdió? Él perdió 2 electrones. Si nosotros queremos, podemos colocar la flecha y la flecha va a indicar que el movimiento desde la etapa inicial, que es la de los reactivos, a la de los productos.
¿Listo? Por otra parte, el yodo está en 0, pero hay 2 yodos en el lado de los reactivos y pasó a ser yodo menos 1. ¿Listo? El paso que hay de aquí a acá sería de más un electrón. ¿Listo? Y este señor se movió hacia la mano izquierda, quiere decir que ganó electrones. ¿Listo? Pero resulta que nosotros acá tenemos que tener en cuenta, el balanceo redox siempre va a tener algo muy particular, y es que primero se necesitan balancear las masas. Y como segundo, se balancean las cargas. Para poder balancear las masas, nos basamos en ¿qué? En algo tradicional de lo que tiene que ver con el balanceo por tanteo o simple inspección que vimos en un video anterior. Nosotros tenemos que, en esta ecuación tenemos 2 yodos en este lado, por lo cual deberíamos tener 2 yodos en el otro lado. Pero como acá van a haber 2 yodos, quiere decir que cada uno de ellos ganó 2 electrones, por lo cual esta ecuación quedaría de la siguiente manera: S menos 2 electrones pasó a ser S0, y en este lado tenemos que yodo 2, 0, ¿sí? Con más 2 electrones pasó a ser 2 yodo menos 1. ¿Listo? De esta forma nosotros ya hemos logrado que el balanceo de masas. Nos falta balancear las cargas. Para poder balancear las cargas existe digámoslo así, un truco o una regla general, que es que estos señores que determinan las cargas siempre van a tener que estar en igualdad. Si nosotros nos damos cuenta, para este ejercicio nosotros tenemos 2 cargas que se han perdido y 2 cargas que se han ganado, por lo cual la ecuación ya se encuentra balanceada. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Estos señores nos van a indicar los coeficientes que tenemos que colocar dentro de la ecuación. Entonces nosotros volvemos a la ecuación que tenemos en la parte inicial y nos están diciendo que donde encuentre a S menos 2, coloco un 1 como coeficiente. Entonces en este momento ya tenemos 1. Donde encuentre a la S con 0, tengo que colocar un 1. Aquí vemos que un 1, o sea, ya está balanceada. Tenemos que, cuando la I esté con 0, vamos a tener que colocar un 1. Muy bien. Y cuando la I esté con menos 1, tenemos que colocar un 2. Volvemos a hacer nuestra ecuación, y nuestra ecuación queda de la siguiente manera: H2, S más yodo produce 2HI más S. Y de esta forma podemos observar que 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 yodos, 2 yodos, un azufre, un azufre. Y con eso ya realizamos un balanceo. ¿Por qué? Por oxidorreducción.